tardes a todas y a todos. Continuamos con la siguiente mesa casi de clausura. Pero bueno, yo aquí en este caso dejo en manos de mi compañero de la Universidad de Alicante, Juan Francisco Álvarez, Juan Fratic. Le dejo en sus manos los versos y luego con los compañeros que tendrán. Pepe Hernández simplemente os ha comunicado que se conectará lo antes posible. Así que teníamos un orden de intervención, pero bueno, esto siempre, los improvisos post-COVID o lo que sea, nos harán que nos ajustemos. Muchísimas gracias, compañeros, por estar aquí y por acompañarnos en esta sesión. Muchas gracias, José. Muchas gracias por invitarnos a pasar. Yo espero que pasemos un agradable rato. Tenemos aquí, y bueno, y la que está por llegar va a hacer que estoy seguro que salgamos de aquí mucho más contentos, eso sobre todo, con más amor a la poesía que ya tenemos. Yo siempre tengo que decir lo mismo. Yo no sé qué pinto aquí entre tanto literato, ¿no? De ciencias, muy dado a la tecnología, muy dado a la investigación, y me junto con, ya ves, con esta gente que le da las letras pero a base de bien. No sé qué es lo que tendrá. La verdad es que más de una persona me ha dicho que es que soy un poco poeta, que algo de ello tengo, y voy a intentar demostrarlo, ¿no? Aunque que no se me enfade nadie por ahí. Ripios, mis pinitos, y es lo que hay. Yo tengo que decir que bueno, que ante la situación que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus, pues yo creo que más que nunca presente la poesía en las redes. Y las dos personas que voy a presentar dentro de un momento, y que espero que Pep llegue a tiempo de oír la presentación que he preparado, porque son dos personas que eso lo han tenido claro desde siempre, ¿no? Que siempre han estado apostando por la poesía, de lengua y literatura castellana. En sus clases han manifestado siempre y han trabajado siempre de una forma innovadora a decir a la poesía, no voy a decir por encima del resto de la literatura, pero sí con un amor especial, ¿no? Los que han llevado a cabo y que han realizado va a ser una buena prueba de ello. Pero como decía, en estos tiempos yo creo que tenemos que seguir apostando por la poesía. O en esta incertidumbre que vivimos, la poesía puede aportarnos sobre todo emociones, puede aportarnos experiencias, sentimientos que de otra manera pues no vamos a poder encontrar. Creo que he dicho esto, y dado que lo vamos a ejemplificar, pues yo también aportaré un poquito mi experiencia en la materia y lo que he hecho, a pesar de ser hombre de ciencias y de ser profesor de física y química y biología y geología. Pues mis alumnos hay veces que me dicen, pero ¿tú estás seguro que eres profe de esto? Porque, no sé, mi alumnado ha acabado recitando poemas por las calles de Alcoy o haciendo los suyos propios, o han tenido que aguantar que su profe les hable en verso o alguna clase y que digan, pero ¿qué le pasa? En ese sentido, decía que, como lo vamos a ver en ejemplos a posteriori, voy a pasar a presentar a las dos personas que, bueno, una ya la tenemos aquí, la otra muy pronto, ¿no? Y yo tengo que confesar, y lo he dicho también en más de una ocasión, que con Tony nos hablamos en verso. Es decir, es que podría hacer capturas del grupo de WhatsApp en el que estamos, o correos que nos mandamos, etcétera. Es que siempre estamos hablando en verso, ¿no? Yo no sé hablar a Tony Solano de otra manera que no sea con que él dice, ¿no? Porque lo mío son ripios, lo suyo por lo menos es más acurado y es mucho más culto y noble que lo mío. Entonces yo voy a intentar, sin que se me enfade nadie, presentarlos con estos versos. Es para mí un enorme placer y un honor muy sano poder presentar aquí ante ustedes a mi hermano. No es gaditano ni mucho menos prusiano, pero es un joven muy valenciano. Creo que ustedes ya lo habrán adivinado, les estoy
hablando del gran Toni Solano. Y muy versátil, director de UNIES y profe de castellano. Puedo contarles historias y anécdotas de sus viajes mundanos, de sus méritos y fracasos. Entre otros, tiene ese gran defecto de querer a su alumnado, a las familias, al PAS, a los docentes e incluso al arbolado. Su centro, las redes e incluso a literatos. Diferente este gran jabato. Ya que hablamos de versar, no se pierdan sus relatos, sea en Twitter o en su hijo como alegato. Es una persona muy servil, que le encanta el ferrocarril. Pero no digo más, os seguro recibiré, les confesaré. ¿Y qué decir de mi otro gran hermano? Me cuesta presentarlo en castellano. Pero haré un esfuerzo sobrehumano, pues el chico se lo merece por humano. Yo le llamo el chiquet de la Marina Baixa. Felipe Hernández, y no trabaja en Bancaixa, sino más bien en el Colegio El Valle, donde como profe de lengua no hay quien le calle. Profe en la Madrid de tiempos convulsos, pero demostrando con la palabra todos sus posibles usos. No treta de la que no sea profeta, ni versos que se le resistan a este genial poeta. Ese exilio esperemos que, como el del maestro, sea corto y pronto vuelva a ser nuestro. Es un abrazo y un arroz en el pueblo como la mazo. Me gustaría, ya que no tengo a Pepe Hernández de momento aquí, pues escuchar, aunque sea a la distancia, y en estas condiciones a mi gran amigo, mi hermano, Toni Solano. Es que eres grande. Aunque, bueno, sabes que no me gusta hacerme fotos contigo, que luego parecemos José Luis y sus muñecos, pero bueno. Es de agradecer y me causa gran placer esta presentación que has hecho, ¿no? Bueno, sabes que entre nosotros hay química y física también. Y bueno, todo lo que has dicho es producto de tu mente desaforada, porque eres químico, pero bueno, creemos que hemos perdido un gran poeta y un gran profe de lengua que seguramente hubieras hecho el mismo papel o mejor. No sé qué decir, porque bueno, todas esas cosas de la poesía ahora luego las veremos. Sí que es verdad que hablamos en verso, pero no puedes reproducir esos chats de WhatsApp, porque eso es infumable, me expulsarán de la carrera docente y será peor. En cuanto a Pep, pues sí, ahora a ver si aparece, y yo también coincido contigo que es un profe estupendo y que lo tenemos allí de la avanzadilla. Y nada, y la verdad es que hemos coincidido en muchas cosas que luego iremos contando. Y bueno, supongo que nos une un poco todo este amor por la poesía. Y sobre todo, yo creo que luego insistir en ello, nos apasiona que a los jóvenes les apasione también la poesía, porque muchos de nosotros le hemos vivido la poesía como algo que nos han metido con calzador, o eso de con la letra con sangre entra. Yo reconozco que mis inicios en la poesía fueron más de forense que de lector de poesía. Creo que muchos de los que estáis aquí me entendéis perfectamente, el destripar un poema y el descomponerlo y convertirte en un gran forense, ¿no? En destripar esas cositas de las metonimias y de las anáforas y todo eso, pero perderte el gran placer de lo que es esa poesía viva, ¿no? Es decir, vale, sí, he montado este cadáver, pero me hubiera gustado conocer a esta persona en vida. Pues eso es lo que intentamos muchas veces en el aula, ¿no? Que los chavales se acercan a la poesía como algo vivo y no como un trozo de palabras o de papeles muertos que hay que desmontar y que hay que volver a montar para que tenga un sentido. Y en esa realidad es en la que estamos. No sé si a Benedetti le hubiera gustado esta visión de leer sus poemas como un forense, o le hubiera gustado más la de leer sus poemas como un ente vivo, ¿no? Hablando de apariciones espectrales, por ahí aparece Pep. Buenas tardes, Pep. De un modo muy poético, gracias.
Sí, ¿no? Ha sido de decir 3 veces tu nombre y has desaparecido, ¿no? Como Peter Cruz. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes desde el confinamiento madrileño, madre mía. Es como Benedetti, ustedes y nosotros. Ustedes viven en un país normal. Nosotros no. Enteramos bien, muy bien. Muy bien, muy bien. El futuro es lento, pero viene. Sí, sí, entre buen convivir y confinado. Benedetti, ¿eh? O sea, yo voy a utilizar al maestro como que ustedes viven en un mundo idílico, nosotros no. Bueno, Tony, sigue. No, ya creo que había hecho mi alegato a favor de la poesía viva y no sé, creo que le toca a Ken decir algo. No he dado las gracias, evidentemente, a la Universidad de Alicante, a José Rovira por invitarme, a Juanfra por moderarme, porque sabe que si no me modera me vengo arriba. Y nada, gracias a todos los que están por aquí escuchándonos a estas horas y aguantando el tirón. Pues yo me sumo también a los agradecimientos tanto a José como a la paciencia infinita de Juanjo por moderar a los lingüistas, que si nos ponen aquí nos dejan hablar, faltarían horas al cabo del día para poder comentar todo lo que tiene en sí la poesía. Me imagino que Tony habrá hecho alusión al valor emocional y al valor afectivo que tiene la poesía en los tiempos que corren. Entonces, creo que es necesario huir de ciertos cánones academicistas en cuanto a la poesía. Está muy bien conocer rima, conocer sílabas métricas, etcétera, pero si un chaval mide poesía pero no entiende lo que lee, obviamente esa poesía cae en desuso y parece que es un poco una herencia de una pedagogía un poco más heredada, que la poesía sea, en primer lugar, vas a medir métrica, vas a buscar figuras literarias, luego vas a memorizar y declamar del tirón, y ya el último paso es entender la poesía. Y creo que con el caso de Benedetti o en el caso de Miguel Hernández, como veremos ahora con el proyecto de Tony, la poesía es la definición que te dice un chaval. Mira, que he hecho en televisión el Club de los Poetas Muertos, ¿no? Y esa primera escena de arrancar la página de que es poesía de un decálogo numérico, que me perdonen los científicos, pero es algo que es intangible, ¿no? La poesía te toca la fibra, ya puede ser que te explicarte con hemistiquios, sin alefas, que no las entenderé en la vida. Entonces hay un valor emocional y por suerte creo yo que lo que tenemos ahora por delante es una situación social que invita a esa reflexión. O sea, pensando a grosso modo, yo pienso en Yes, pienso en Martí Paul, pienso en Benedetti, pienso en Miguel Hernández. Parece mentira que textos publicados hace 40, 50 años siguen vigentes, como rescatar a Ginés de los Ríos en cierto momento, ¿no? Cierta reflexión crítica hacia la sociedad y hacia el sentimiento amoroso siguen muy vigentes. Entonces hay que trabajarlo. Creo, vamos. Podemos trabajar perfectamente a Quevedo, Góngora, pero yo pienso en los chavales más pequeños, ¿no? En quien hay que inculcar ese amor por la poesía, ¿no? Y pienso en un primero de la ESO, un segundo de la ESO. Está muy bien hablar de Lope de Vega y que un sonido de hacer violante, está muy bien. Pero creo que es un corto, meterlo a un chaval de primero de ESO, o sea, Lope de Vega forzado, es decir, al chaval que pone una cruz de corrida al concepto de la poesía. Sí, pues a ver cuántas carpetas de chavales de la ESO has visto decoradas con sonetos de Lope de Vega. De hecho, yo me imagino en una pelea de gallos, ¿no? Llamándole uno a otro, Antípoda Faz, ¿vale? Imaginaos, ¿no? Y está guay, o sea, ese tipo que lo que decías tú es guay, las primeras peleas de gallos, Góngora y Quevedo. Cuando el chaval tiene el registro cognitivo, el bagaje lector, que también es otra de las cuestiones que aquí se da a colación, ¿no? De cómo incentivar la poesía. Creo que ahora nos está dando una mano enorme, y aquí si hay algún purista de la poesía que me perdone, el tema de redes sociales. Pensando el otro día, ¿no? Viviendo así en la red, tipos como Marwan, que ya se ha decidido evidentemente que poner la tilde en la última A, Marwan, Luis Ramiro, el propio Nach,
está haciendo un flaco favor a la poesía en cuanto a, mira, la poesía va más allá de cánones de métrica y de estructuras fijas, ¿no? Y gracias a eso sí que empezamos a ver a chavales y a chavalas, todas chavalas, coger versos de Marwan, coger versos de Luis Ramiro. El propio Nach entre los raperos siempre ha sido un clásico, además es gente de la casa, dicho, con lo cual ahí sí que empieza a aprovecharse del tirón. No sé si ahora TikTok va a abrir una vía, no lo sé, porque ahora es como quien no está en TikTok no existe, pero sí que empiezan a verse cuestiones que invitan a nuevos espacios de aprendizaje. Aquí lo que diría José Rivera es el espacio de multimodalidad. Ya no es solo el espacio del libro, que es esencial, sino también el espacio de la red. Y obviamente ahí tenemos mucho que aprovechar. O sea, no hay que obligar, pero sí que hay que aprovechar. Y ojo, es un recurso más que depende del contexto, depende de la capacidad del alumnado, depende de las posibilidades creativas. Podemos aprovecharlo perfectamente. Yo creo que podemos empezar un poco con los ejemplos, ¿no? Y en ese sentido me gustaría que Tony nos hablase del proyecto de Miguel Hernández 2.0. Sí, bueno, a ver, en principio me gustaría que quedase un poquito el contexto, ¿no? De cuando empezaron estos proyectos colaborativos en los que estabais, bueno, tú estabas, Juanfran, también, estaba Pep, y fue un momento muy bonito, ¿no? Cuando despertó, ya hablamos como los abuelos cebolletas en las redes, pero sí que es cierto, ¿no? Hay que plantear que estamos hablando de alrededor de hace 10 años o por ahí, ¿no? 2010, e incluso un poco antes, empezar el proyectos colaborativos cuando casi no había redes sociales, que nos movíamos por el mundo de los blogs, pero que para muchos profes que estábamos en el aula, que teníamos claro que no nos gustaba lo que se estaba haciendo, digamos, desde el canon, y que preferíamos trabajar de otra manera, encontrar en las redes a compañeros que estaban en esa misma onda y que estaban dispuestos a generar un proyecto común en el que podíamos ir aportando todas ideas, pues para muchos de nosotros eso fue una mayor gozada, ¿no? Entonces yo creo que eso cuajó un poco con dos proyectos importantes, fue uno Callejeros Literarios y el otro el del homenaje a Miguel Hernández, ¿no? Que fue un poco la explosión de la poesía. Sí que habíamos estado tanteando, todo esto no sale de la nada, ya habíamos estado tanteando con los wikis, si recordáis también hubo un homenaje a Ángel González, o sea, ya sabíamos un poco lo que era compartir en red y se trataba de llevarlo al aula. Y en el caso del homenaje a Miguel Hernández, fue crear un blogster, un póster digital, en el que se incrustaban los podcasts o los poemas dibujados en clase. O sea, era algo muy versátil, porque te permitía trabajar en el aula de una manera más o menos tradicional, a tu medida. Pues si eras, digamos, un profe de tijeras y pegamento y colorines y tal, lo único que tenías que hacer es seguir haciendo eso y luego compartirlo en un objeto digital que era el póster ese digital. Pero abría el paso a nuevos modos, ¿no? De contar, a grabar podcast o a grabar vídeo y ese gran contenedor que era el póster digital, el Cluster, se compartía. Y se compartía en un sitio web donde diferentes profesores de diferentes niveles y de diferentes territorios ponían en común ese homenaje a Miguel Hernández. Con lo cual la poesía dejaba de ser eso que estamos hablando, o sea, ese objeto de análisis que se convertía en un objeto de compartir experiencias poéticas. Es un proyecto que, ya digo, lo llevamos a cabo Luz de Domènech, Marcos Cadenato, blogueando, muchos compañeros que siguen en las redes y que son profesores de lengua y literatura, y eso nos dio pie a seguir profundizando. Luego vino el homenaje a Antonio Machado y han ido viniendo más actividades de ese tipo. ¿Por qué los proyectos colaborativos han dejado de ser algo tan vivo en las redes? Bueno, porque han surgido las redes sociales, ha habido una explosión de las redes sociales, el mundo de los blogs ha ido quedando, y quizá ya no se necesita ese amparo, ¿no? de un proyecto común,
porque ya hay suficiente material en la red. Yo creo que hoy en día hay suficiente material en la red para que cualquiera se genere su proyecto a medida. Y creo que también en los centros, por suerte, hay mucho más diálogo, mucha más colaboración dentro de los propios claustros y dentro de los propios departamentos. Y muchas veces, por lo menos en mi caso, muchas veces no te hace falta ir a buscar fuera algo que puedes encontrar dentro del claustro. Por suerte, va creciendo el mundo 2.0, el mundo 2.0, el mundo digital, y ya, no sé, parece que los proyectos colaborativos, tal como los entendíamos en aquella época, eran como un poco añejos, ¿no? Es un poco, sería difícil ahora una fuerza para eso, porque quizá, ya digo, la red te ofrece una inmediatez mucho mayor. Incluso el propio objeto del póster digital parece ya como algo superado. Te veo optimista, ¿no? Te veo muy positivo. Y voy a meter el dedo en la llaga. No sé si se va a hacer pupa o... Tú lo que... Pero como hay gente por ahí que lo piensa, que todo esto se ha ido un poco al traste porque han nacido muchos egos. Es decir, se acabó los proyectos colaborativos porque ha habido profesores que han dicho yo dejo de colaborar con otros, llevarme yo solo el mérito. Bueno, no sé en esta época lo del mérito que es. No sé. A ver, hay una parte sí que verdad me has pillado la trastienda. Hay una parte en la que sí que soy escéptico. O sea, es verdad que las redes se han convertido también en un punto de competición y en un punto de tener más likes, o tener más seguidores, pero sí que es verdad que ahora seguimos lanzando. De hecho, sabéis que ahora vendrá Poema 27 y se lanza a las redes y la gente continúa enviando poemas. Creo que sí que se sigue compartiendo mucho. También es cierto que hay mucho troll y que compartes una cosa y enseguida hay alguien que dice que no le has puesto el acento o que hay una página que el párrafo no está justificado, ¿no? Eso lo vamos a tener siempre, cosa que quizá antes no ocurría, porque estábamos en un entorno más reducido, con una mayor confianza. Hoy en día, al ser tan visibles, tan transparentes, quizá nos hemos expuesto demasiado. Y el mundo de las redes ya sabéis que hay de todo, para bien y para mal. Yo sí que creo que no hace falta ahora el mundo de los blogs. O sea, yo creo que no se podría volver al mundo de los blogs. Y no por una nostalgia, no por decir que aquello estaba mejor o esto está peor, sino porque realmente no hay necesidad de volver a aquello. Y ahora hacemos cosas, porque vosotros las hacéis conmigo también a veces, en las que nos ponemos de acuerdo. No nos hace falta tener un blog ni tener un andamiaje como teníamos antes. Intercambias 4 correos o creas un grupo de WhatsApp y a través de ese grupo de WhatsApp generas lo que antes te costaba muchísimo más tiempo. Entonces, sí, hay una parte que no la he contado, que es esa parte negativa, en la que hay una pelea de egos, pero también hay una parte en la que yo creo que hemos aprendido y no necesitamos tampoco esa proyección, porque muchas veces la pelea, como digo, está dentro, en el claustro, en tu día a día, o por lo menos esa es la percepción que tengo. Yo me he volcado mucho más en mi día a día y en trabajar más con mis compañeros de claustro, pero bueno, no sé, cada uno igual lo vive de una manera, no sé cómo lo verá. Es que no puedo más que suscribir lo que dice Tony. Quizá ahora, en ese momento, parafraseando a Ortega, éramos en esa circunstancia, ¿no? Que igual coincidías con alguien con quien tenías concomitancias o compartías puntos de vista que estaban a 500 kilómetros y en tu propio centro no lo encontrabas. Entonces, igual decías, en mi claustro no me hace ni santo caso, o más desapercibido, en el sentido de creo que se pueden hacer cosas para que los chavales se expresen y fomenten esa creatividad. Y ahora, en base a lo que dice Tony, hay mucha gente que está más preocupada en ver la paja en ojo ajeno que en ver lo que se puede sacar de ello. A eso que daba paso a mí, por ejemplo, me pasó ahí, me pasó con por ejemplo, a partir del proyecto de Miguel Hernández. O el que me dijo una compañera que llegó nueva, oye,
Y de cada próximo podríamos, ya esa distancia que decíamos, se salvó. Y ahora, poco a poco, es un proyecto. Oye, y si en lugar de juntarte tú con un profe de Navarra, otro de Castellón y otro de Huelva, nos juntamos los nuestros y hacemos aquí a nivel horizontal. Y guay, pues esa construcción. Y obviamente es lo que tenemos. Es una circunstancia que antes era más limitada y ahora es demasiada información. Y también es cierto que, apuntando a lo que decía Tony, como comunica Escolari, ¿no? Que ahora es la inmediatez. O sea, antes el bloque requería un tiempo de planificación, dedicación, etcétera, y ahora todo es mucho más volátil, mucho más susceptible, tanto para bien como para mal, y parece que hace más daño un comentario negativo que 100 positivos. O sea, antes hay que recibir un palo que eche por tierra un esfuerzo de un equipo de trabajo, sea de mi claustro, sea de compartido, la gente se piensa mucho más las cosas. No por no hacerlo, sino por difundirlo. Entonces, un poco eso que en 10 años, 15 años, ha cambiado exponencialmente las actitudes. Esa época en la que decía Tony, 2009, 2010, 2011, incluso 2012, era todo buen rollismo. Todo como colaboración, todo era... Ojo, también de tan buenismo que había, también había cosas que pedagógicamente tenían carencias significativas, ¿eh? Y se venían como que eran innovadoras. Y ojo, que he dicho la palabra que ha muerto de éxito. Ese valor ha muerto de éxito. También un tema importante, en el sentido, los cambios de privacidad nos limitan en este sentido, pues todas las actividades que antes pues grabábamos, permitíamos, que era maravilloso o es maravilloso. Es decir, yo me acuerdo con Tony que siempre me dice, mira, para conseguir que lo hagas para que conseguir que tal persona publique, pues hazlo, no pidas permiso, pero si no pide que no. Es decir, entonces, estas cuestiones, pero ahora, por ejemplo, con las limitaciones generales de publicar un vídeo, pues enseguida nos podríamos encontrar un problema, sobre todo cuando estás trabajando en institutos con menores, estas cuestiones que a lo mejor en la universidad a veces dicen, no, si yo hago la propuesta a adultos y lo suben ellos, pues no me tengo que preocupar tanto, pero en el instituto eso es una pena, ¿no? Porque simplemente propuestas como cuentalibros también, que era antes de los booktubers existían los cuentalibros. Es que esa época que decía Tony era el Macondo del principio de Cine Soledad. El mundo era tan nuevo que a las cosas que el nombre y de que señalas con el dedo, ¿no? Y ibas haciendo probaturas. Y no había un marco legislativo, no había una ley de datos al uso, que todavía era como un mundo completamente nuevo. Entonces había que buscarse para llevarlo adelante. Hoy, el mismo proyecto Cuentalibros, o el de Poesía Eres Tú, o el de Guillermo Hernández, tendría muchísimas dificultades legales para llevarlo a cabo. Háblanos de Poesía Eres Tú, ¿qué? Pues un poco en la misma línea que presentaba Tony. O sea, nosotros decidimos que el trabajo de la poesía tenía ciertas carencias a nivel de comunicación oral y sobre todo emocional. Y lo que buscamos era que un chaval, digamos, que apadrinase con un poema, lo hiciese suyo y justificase el porqué de ese poema. Y todo esto empezó con, ojo, yo hacía una práctica en mi clase y coincidió que conocí a una chica en el sentido doc matrimonio en Navarra, nos casamos y hicimos el proyecto que es Silvia González, en Twitter @SilviaPongo. Y lo que yo hacía por un lado con mis chicos en mi aula de intramuros, ella también lo hacía en el suyo. Y digo, oye, ¿qué tal si nos retamos o que los chicos le digan un poema, que el mismo poema lo lean en Navarra y en Madrid? Y a partir de ahí pues empezamos a trabajar formas de mostrar que se entendida de la poesía y aspectos como la oralidad, la locución y demás aspectos que pasan un poquito de puntillas en el currículum, ¿no? Esto dio el caso de que empezaron 2 centros y de repente, yo no sé decir si fue que alguien nos lo propuso o se lo propusimos a más gente. Oye, yo también quería hacer esto. Y pues eso, como decíamos antes también, un punto común de encuentro, un blog. Entonces no había redes sociales y si las había era Facebook, que descanse, y empezamos a postear contenido
centros de todas las comunidades autónomas, un centro en Argentina, otro en Chile, incluso una escuela de formación de profes en Londres, se sumaron al proyecto, y la única misión era que cada uno escogiese un poema que hiciese suyo, lo interpretase como mejor le venía del corazón y justificase el porqué. Entonces, claro, ver a un grupo de 50 chavales declamar la canción del poeta, todos ataviados de piratas, pues no es igual que leer con 10 cañones por banda. Rima consonante. Se entendía aquello y ojo, que se habla del contexto y demás. Fruto de eso, pues nos pasó que fuimos abriendo la participación, y donde pensamos que cabían chicos de secundaria, se empezaron a sumar chicos de educación primaria, pequeñajos de educación infantil y otros peques de 90 años de escuela de adultos. Y la parte emotiva, por lo que decíamos antes, pedir vídeos, era cada profesor era responsable en su centro, etc. Y luego el especial cariño de dos participaciones, una de un centro de adultos, repito, de 80, 90 años, que en un poema que era dedicado un canto a la vida. Imaginaos en el contexto de 80, 90 años, un canto a la vida, que era críos de 12, 14 años, veían sus abuelos llorar de la emoción. Bien, si la poesía es que el poeta expresa sentimientos y el receptor, que es el tema uno de cualquier tema de comunicación en lengua, emisor, mensaje, receptor, sienta ese sentimiento, lo conseguimos. Y otro muy especial de un centro de Tarragona, que eran chicos de educación especial, chicos con síndrome de Down, que obviamente por motivos obvios no propusieron el vídeo, pero sí que propusieron el audio. Y claro, ver a chicos de distinta edad empatizar con esos chicos y demás, es como, guay, me da igual la métrica, me da igual las figuras retóricas, ha sentido la poesía. Y ahí sí que lo tuvimos. Y el rizar el rizo fue que nosotros conseguimos que Marwan, que es el cantautor que tenemos, el poeta que hemos dicho antes, consiguiese venir un día al cole a negociar, no a hablar no a vender su libro, sino que los chicos de primero, segundo, tercero de eso le contasen qué poema le había gustado más, propio o ajeno, y hacer un diálogo con un poeta en cara a cara, con lo cual imaginaos esa satisfacción. O sea, que no era un contenido del libro de lengua, sino que era la poesía de que sirve como nexo de unión para aprender. Yo me acuerdo cuando Benedetti visitó Campus de Alicante, una charla que dio, lo que me dio ahora hablando con Benedetti, aprendí más poesía que en todo bachillerato y en todo COU. Genial. Ahora, yo creo que José, que está ahí también muy callado, también tiene cosas que contar. Y hablando de maestro Benedetti, pues, ¿qué tal, José, si ahora del proyecto con maestro Benedetti? Bueno, muchísimas gracias. Simplemente, pues, antes de nada, agradeceros por estar aquí a los tres, porque esta mesa surge que cuando se iba a celebrar el Congreso Mario Benedetti por la conmemoración del centenario, que iba a ser precisamente en este mes, que estaba programado, se anunció ya el año pasado, pues cuando desde la organización me dije, no, pues piensa en una mesa de didáctica y estas cosas, pues yo había pensado directamente, hablé con Tony y con Pep precisamente porque aparte ahora voy a contar brevemente, voy a poner los enlaces, pero que lo cuenten ellos cómo participaron en esto del maestro Benedetti, pero simplemente yo, pues las experiencias que nos han contado, pues es cierto que ahora podemos verlo cómo han ido cambiando. Ahora tenemos, ayer o antes de ayer fue la noticia del Instagram, una red social poco lectora, es decir, que en comparación con Twitter, nosotros somos aquí los abuelos que estamos más en Twitter, aunque utilicemos mucho Instagram y nuestros alumnos utilizan mucho más Instagram y nos vean, pero vemos las diferencias entre los hipervínculos, las etiquetas y todas estas cosas que podemos hacer, pero simplemente pues yo decía, pues tienen que estar Petit Pony y otros compañeros pues con la experiencia que teníamos, porque simplemente no me voy a detener, voy a compartir dos pantallas en este sentido. Simplemente, bueno, antes de nada, lo que estaba compartiendo aquí ahora es
creo que fue cuando nos desvirtualizamos Tony y yo, fue en 2010 cuando vino a la Universidad de Alicante a presentar precisamente el taller de Miguel Hernández 2.0, un homenaje desde la web social. Luego también vamos a ver, este es el blog que hemos visto, pero bueno, lo que me interesaba era contar simplemente el proyecto de Maestro Benedetti, que pues con el fallecimiento de Mario Benedetti pues empezamos. Yo tenía la intención, un seminario que se montó en la Universidad de Alicante de homenaje, de que fuéramos emulando, participando. En este sentido también, a ver si tengo muchos enlaces, había una ficha de participación para quien quisiera realizar una serie de actividades, etcétera, nos la podía enviar. Algún día tendré que revisar esa cuenta de Gmail porque a lo mejor me encuentro con mil propuestas, pero hace tiempo que no la reviso, la revisé en 2014 y en 2015. Y luego, pues el año pasado, no voy a repetir todas las cuestiones del seminario, pues que hablamos el año pasado, pues todas las posibilidades. Mario Benedetti es patrono de honor de la Biblioteca Cervantes Virtual porque la primera biblioteca de autor fue la suya, y también el otro día también contamos pues las posibilidades, sus textos. Es que cómo ha cambiado todo esto en 20 años, ¿no? Es decir, en el 29 ya podíamos escuchar algunos textos de Benedetti recitados por él, pues cómo ha cambiado a lo largo de estos 20 años pues la propuesta, el acceso, pues las grabaciones, es decir, esas conferencias que tenemos en la web del Centro Benedetti. También en este sentido, pues desde Rincón de Haikus y otras propuestas, también en la obra de Despistes y Franquezas, también tiene mucho que podríamos hablar de greguerías haikus, pero esa idea de qué gran qué gran tuitero habría sido Mario Benedetti, es decir, conoció la herramienta muy al final. También tenemos propuestas y ya llegamos a la propuesta de Maestro Benedetti, que es la que os he comentado. No quiero quitar más tiempo aquí a los invitados, solamente tenemos, yo saqué estos dos enlaces, este es el de la actividad de TEP y esta es la actividad más o menos que tenía Tony. Si queréis, pero prefiero que comentéis vosotros cómo fue esa aportación, que aparte de la propuesta de Maestro Benedetti, pues sigue con algunas propuestas de actividades, y mi idea es seguir enriqueciendo este blog desde el Centro de Estudios Mario Benedetti con las distintas investigaciones. Por ejemplo, esta mañana una alumna ha presentado su TFM con propuestas didácticas para distintos cuentos de Mario Benedetti, y entonces esa sería la idea. Así que simplemente yo animaría a los compañeros, pues tenemos dos propuestas, porque aparte en el caso de la de Tony era con los alumnos del PQPI, es decir, que sí, yo sé lo que significa, pero muchas veces parece que los de la universidad no sabemos qué son todas esas siglas que os vais inventando cada 2 por secundario. Y luego Tony, y luego Pep, si quiere que nos comente su propuesta. Bueno, os cuento, a ver, nosotros siempre trabajamos la poesía en el aula, como he dicho, porque hablaba antes, Pedro ha mencionado la palabra innovador. O sea, bueno, estamos hablando de leer poesía y de compartirla en redes. No sé qué hay de innovador en eso. Pero resulta que cuando hablas con más profesores, lo hacen 4 gatos. No entiendo. Y sí, vale, lo de compartir en redes quizás, pues bueno, más friki y hay gente que incluso lo puede cuestionar y decir, ¿y eso para qué? Yo sí que creo que las redes dan un valor añadido. Los blogs dan un valor añadido, las redes dan un valor añadido, porque tienen esa retroalimentación que a veces necesitan los jóvenes. Los jóvenes les avergüenza leer poesía en público porque piensan que es algo de viejos. Entonces, el que vean a adolescentes leyendo poesía o recitando poesía o escenificando videopoemas es algo que desacraliza para bien esa poesía entendida como un sarcófago. Entonces creo que sí que es necesario que la poesía esté en redes y que la poesía del aula esté en redes. Pero es que incluso yo veo que a veces es hasta raro que se lea poesía en el aula. Porque cuando hablo con algunos compañeros o hablo con algunos alumnos que dicen, es la primera vez que yo leo poesía. Porque lo que algunos profesores también entienden por leer poesía es esos 2 poemas que vienen desmontados en el libro, los han leído en clase. ¿Vale? Porque han analizado la métrica y han analizado la rima y no sé qué. Y aparte de esos 2 poemas no he leído ninguno más. Y entonces eso no es leer poesía, eso es ver un ejemplo creativo de lo que es la rima o lo que es la métrica.
Por tanto, nosotros leemos poesía en dos momentos fundamentales. Uno es en el homenaje que hacemos a los poetas del 27, que es a final de diciembre, donde paramos lo que estemos haciendo, lo paramos y nos ponemos a leer poemas, sea el nivel que sea, aunque sean 2 días, me da igual, 2, 3 días, pero repartimos poemas de la generación del 27 y leemos. Y si podemos, los compartimos en redes, no. ¿Vale? Y otro momento es el tercer trimestre, que es primavera. Y la primavera, pues caemos en los tópicos, es tiempo de poesía. Entonces, pues generalmente trabajamos antologías poéticas. Yo trabajo muchísimo en segundo de la ESO, entonces pues trabajamos una antología de poemas de amor, que es algo que, como le decía antes a Pep, pues se pueden poner en las carpetas y pueden copiarse en sus agendas y decorar. Cuando tú me invitaste, José, a lo de poema Benedetti, a lo del maestro Benedetti, yo ya había pasado por esos 2 tránsitos en mis grupos ordinarios, pero tenía el PQPI. El PQPI es Programa de Cualificación Profesional Inicial, lo que es ahora la FP básica. ¿Vale? Son chavales, digamos, desahuciados del sistema, hablemos claramente. Son chavales que han agotado casi sus posibilidades de titular y se les ofrece una formación básica con 15 años, 16, para que de alguna manera se lleven un título profesional y algunos incluso el título de la ESO. Vale, pues, como he dicho muchas veces, trabajar en el PQPI o la FP básica es todo ganancia, porque hagas lo que hagas, siempre va a salir bien. Siempre va a salir bien porque van a aprender algo, aunque sea fracasando. ¿Vale? Aunque propongas algo y salga mal, aprenderán que la vida es también fracaso. Entonces, dije, vale, ya hemos hecho lo de los poemas, ya hemos hecho tal, no recuerdo qué estábamos haciendo el año, pero sí que estábamos trabajando el exilio a través del Stanbrook, si no recuerdo mal, y dijimos, bueno, pues estábamos casi en junio, casi a final de curso, y nos pusimos a grabar poemas de Benedetti. Para ellos acercarse a la poesía de Benedetti pues fue también algo muy impactante. ¿Por qué? Pues porque eso, tenían esa idea de que la poesía es algo frío, es algo que no va con ellos. Hicimos una selección de poemas y los repartimos en clase. Algunos se los prepararon más o menos, otros pues incluso se lo memorizaron. Y la práctica era siempre la misma, acabar en un recitado, una grabación y la publicación en las redes. En este caso, pues tenemos un blog, que es el que has enlazado por ahí, Jardines del PQPI. Ahí estaban enlazados todos los proyectos que íbamos haciendo a lo largo del curso y subíamos el vídeo. También lo compartimos en las redes sociales, ¿vale? A través de YouTube. Para ellos es una gozada. O sea, en ese momento quizás no lo valoran tanto, pero son chavales que tienen una autoestima muy baja en muchas ocasiones, y verse que están homenajeando a un poeta de valía y que sus poemas los escucha gente y los ve mucha gente. Ahora mismo no recuerdo, tendría que mirar las estadísticas, pero bueno, tienen muchísimas visitas y son chavales que a menudo no les hacen caso ni en su casa. Entonces, eso supone una inyección. Supone una inyección en ese punto de vista educativo, pero supone una inyección también en cuanto a valoración de la poesía en sí. Porque si elegían esos poemas es porque los entendían y porque les llegaba. Acababan cogiéndole un aprecio al texto. Y eso era algo con lo que hasta ese momento quizás no se habían enfrentado. El enfrentarse a un texto que no fuera una canción de Maluma. En aquella época igual estaba aquí Maluma, pero bueno, que no fuera una canción de esas que escuchaban, sino un texto que le dan una fotocopia y que acaban haciendo lo suyo, ¿no? Así que aquella fue una experiencia muy bonita. No nos dio tiempo a más, pero sí que me he encontrado con esos alumnos más veces después y se acuerdan, ¿no? Se acuerdan incluso del momento, ¿no? Del acto de grabar, ¿no? De salir ahí al parque, porque salíamos en una de las grabaciones, si las veis los vídeos, una de las grabaciones está dentro del aula con una especie de prompter así para que pudieran leerlo y no se pusieran nerviosos, pero otras grabaciones están fuera en el parque y es algo que les llenó. Yo creo que bueno, y siempre lo hacemos, ¿no? Y un poco ya acabo, ¿vale?
lo hablaba antes, Pep, el tema es de la inmediatez, ¿no? De cómo ha cambiado de antes a ahora. Pues fijaos, la preparación que tenía un blog, la preparación de coger los vídeos, grabarlos en cámara, pasarlos al ordenador, editar el vídeo, subirlo a YouTube, no sé qué, no sé cuánto. O sea, eso para mí, ahora solo de pensarlo me da una pereza impresionante. O sea, no me metería en eso, no. Y de hecho lo que hacemos ahora, que también lo he enlazado por ahí, es tener la cuenta de Instagram. Y eso mismo lo hacemos en el momento. O sea, grabas el vídeo con el teléfono móvil y le das publicar en Instagram, inmediatez. Si ha salido bien, bien. Si no ha salido bien, pues repetimos y ya está. Pero cómo ha cambiado, ¿no? Esa percepción de no necesitar ese aparataje y no tener... ¿Qué hemos perdido? Porque no hay ese sitio de referencia donde buscar las cosas. Todo va pasando, todo fluye y es muy difícil encontrar los vídeos que se van grabando en Instagram. Tienes que ir buscándolos si tienes muchas publicaciones. Pero bueno, es el signo de los tiempos también. Y el valor efímero incluso de las redes, ¿no? Si postamos por Twitter o postamos por otras redes, es como si publica alguien en 10 segundos o hay un raseo de mensajes, pues estás muy atento o lo pierdes, porque hay un raseo de información tremendo. ¿Nos comentas tu propuesta de Maestro Benedetti? Que también lo tenemos. Sí, pues un poco como lo que decía Tony. Lo nuestro surgió, fue en un pueblo con mar una noche después de un concierto. José reinaba detrás de la única aula que vimos abierta, que ya Sabina. No, lo único fue que estábamos en primavera, también, como decía Tony, la época de la poesía. De aquellas, creo que 2 amigos que estén hoy aquí conectados ya comenzaron a tirar los tejos poéticamente en Twitter cierto día en verso. Y yo creo que aquí se empezó a fraguar esa relación poética de Juanfe y de Tony. Y un día, fíjate que lo que decía Tony, ¿no? Que fue un poco de casualidad, ¿no? De aquella, los que tenéis ya más de 30 y pocos, os acordáis, había una serie que era Hospital Central. Y en ese capítulo estamos empezando a ver poesía, creo que de los últimos de la serie. Pablo Carbonell se declaraba a una mujer que le gustaba, una de las actrices, con unos versos que hablaban como algo así de: usted puede contar conmigo, no hasta 9, no hasta 10, sino que puede contar conmigo. Y yo, me decían los chicos, ayer vimos en la tele esto y no entendimos lo que era. Y fue como, vale, la excusa. Días antes, José me había enviado una propuesta de participación y dije, bueno, esto es la mía, que entiendan la poesía, que no pedimos una actividad en la que no hubiese métrica, en la que no hubiese rima justificada, sino que hubiese sentimiento, ¿no? Y buscamos poemas que a ellos les llamasen la atención de Benedetti. En este caso, lo que nos encontramos fue que para algunos la materialización de la poesía, para unos eran formas de pintar, perfecto. Para otros era hacer un stop motion, perfecto. Para otros era incluso hasta dibujar, ¿vale? O un Draw My Life, perfecto. Pero todo tiene que estar justificado dentro de un contexto. La lástima de la página web que José os ha compartido es que la mayoría de las herramientas que se utilizaron en aquel momento, pues si os fijáis, pues han caducado o han cambiado de política y están como un poco más filtradas. Sí que quedan los textos que utilizamos o la estructura del proyecto que utilizamos. Y una pregunta que levantó la capacidad para poder hacerlo, que era que en el poema de Ustedes y Nosotros de Benedetti, casualmente, como decía antes Tony, quién era el cantante de reggaetón de entonces. Por suerte el mundo era mejor que ahora y no era reggaetón, bueno, conocido como hasta ahora, y sí coincidió la publicación de la canción de Macaco con la canción Moving, que era sonaba a toda hora. Entonces un fragmento de esa canción era exactamente un extracto de Ustedes y Nosotros de Benedetti. Con lo cual, dándole vueltas, les dije a una clase que tenía que los que siempre tenemos un poco más proactivos y más participativos, oye, ¿y si hacemos un lead up? Que para quien no sepa es,
una voz, o sea, poner una canción de fondo y los chavales interactúan moviendo los labios. Y lo que decía Tony, había que grabar el vídeo, editar el vídeo, quitar el audio, emparejar el audio, y todo esto a 250 tomas en una primavera calurosa en Madrid, ¿no? Y aquello, pues, surgió que me llevé a una clase un viernes a última hora, que imaginamos un viernes de calor, no están para labor, y vieron que la cuestión iba como de medio de broma, medio de cachondeo, pero que molaba la actividad. Y la semana siguiente me vinieron 3 clases más, de las cuales algunas yo no daba clase a ellos. Queremos hacerlo. ¿Qué queréis hacer? ¿Qué? El Lip Dab. Vale, pues lo planteamos. Imaginaos, pues, grupos de 28 o 30 multiplicados por 4, más de 100 chavales puestos en fila, actuando e interpretando qué entendía cada uno de ese fragmento de la canción. Para eso, ¿qué hicimos? Tanto su profe de los grupos que no eran míos como los míos, trabajamos el sentido de la antítesis, la contraposición de ideas, cómo se efectuó el sentimiento. Y aquello lo llevamos al vídeo que saca Martijos en el chat, de un Lip Dab montado a nivel de centro, que aquello sí que quedó muy chulo en cuanto a que Benedetti nos sirvió para trabajar el día de la poesía al uso. Y ese año, el día de poesía, entre comillas, institucional, que era lo que antes no se conseguía apenas 3 años antes, era que de forma horizontal todo un grupo de clases del mismo nivel, en este caso máximo del segundo de la ESO, lo hicimos ese Lip Dab. A colación de esto, los de tercero de la ESO dijeron que también querían hacer cosas, y mira, unos rapearon texto de Benedetti, ojo, cada uno el que más le gustó. Y hubo gente, que aquí como apunta Tony, que dijo, no me gusta la poesía. ¿Por qué? No me gusta, me han metido a la fuerza y no me gusta, pero me gustan los cuentos de Benedetti. Y dice, ostras, se han tomado la molestia de buscarse cuentos de Benedetti. Porque nosotros estamos trabajando poesía, no cuentos. Pero ¿se entiendes? Sí, claro. El barrio en el que yo estoy es un barrio de clase obrera, que era desconfinados por la Comunidad de Madrid, y Álvaro, muy vinculado a los movimientos sociales, y vieron que Benedetti encajaba perfectamente con su punto de vista de la vida. Y nos sirve para trabajar, por un lado poesía y por otro cuento. Lo bueno y lo que nos sirvió a nosotros es para que trabajar que ciertos poemas vieron que la poesía no solo es amor, porque los clichés que apuntaban antes Tony, ¿no? De la poesía siempre es amorosa, guay, te puedes ganar a las niñas, a los chavales ni de broma. Y cuando vieron que la poesía también podía ser un efecto combativo de la sociedad, de crítica social, y dijeron, ostras, pues igual es un poco más guerrero, y me gusta más esta poesía. Y ojo, no es que denostasen la poesía romántica, pero sí la poesía social, y aquí creo que es una virtud de los textos de Benedetti. No solo hay poesía romántica, sino también poesía social, y esa es la que realmente nos favorece. Desde entonces, que a 2014 no, José, más o menos, si no me recuerdo, hasta incluso el confinamiento, donde utilizamos un texto de Benedetti, el de Pirites en mi ventana, para hacer que fuese nuestro poema institucional. Que fijaos, o sea, un texto en el que habla de ver el mundo desde detrás de la ventana. O sea, casi que ni hecho aposta para un confinamiento. Juanfran, continúas. ¿Quieres alguna propuesta de callejeros literarios? Acollanada. Vale, pues yo estoy un poco, pues eso, que voy a aprovechar que me das la palabra. No te he oído bien, ¿perdona? Tenemos pendiente a Gilalbert. Eso también está pendiente por ahí. Bueno, que estaba ahí, que como a vosotros no hay quien os calle, pues ahora que me has dado la palabra yo voy a aprovechar y darle mía, y decir que ya lo siento. Yo quería hablaros pues de alguna cosa que también ha comentado Pep y que bueno, que está por ahí. Yo creo que se merece la cosilla. Estoy preparando la presentación. A ver qué...
la lanzo. Conocéis todos el proyecto que pues Tony Solano y un servidor pues en su día arrancamos. No sé si ya se está viendo. Sí. Lo que veis aquí es, no sé si lo recordáis, pero fue la primera edición que hicimos de Tweetversus. Eso fue algo que nació un día así a lo tonto, cuando pues esa inmediatez que teníamos y que estábamos todos los días en Twitter. Yo empezaba a escribir los tweets en verso, ¿no? Parecíamos el dúo Pimpinela, ahí picándonos. Bueno, a eso se unió pues esa gente que veis por ahí. Está Francesc Llorens, está Silvia González, está Jordi Dadell, etcétera. Y eso ya ni más ni menos que en el 2015. Constancia de todo aquello en el blog. Y bueno, tengo que lamentar que el documento donde recogí todos los tweets que lanzamos ese día, pues lo recogí con, no sé si recordáis la herramienta, la de TweetDog, y como pasó a mejor vida, pues allá que se fue con ella, ¿no? En el 2016 nos gustó tanto que repetimos y institucionalizamos esa fecha, el 13 de mayo, que el 13 de mayo es fecha que toca los docentes y no docentes también quienes se animen a tuitear en verso. En castellano y luego ya emitíamos todo tipo de lenguas, ¿no? Ya irán tweets en lenguas de España y de, yo diría que del universo ya, porque hay gente que se ha ido tuiteando. Como veis, pues hemos ido promocionando eso y cada vez hemos sido más los que hemos ido ese 13 de mayo. Y este año no ha sido para menos. Es decir, aunque estábamos recluidos en casa, pues con estas mascarillas y con lo que hiciese falta, lanzando nuestros versos, nuestros ripios, y constancia queda de ello en los tweets, que si buscáis en Twitter todavía se pueden localizar todos los tweets de todos los años. Lo habéis visto, es TW, TV, 16, 17, 18, 19, 20, el primero que fue el 15, ¿no? Es decir, que todo esto está por ahí y para lo bueno o para lo malo, como decía Tony, que antes los versos de estos que no se merecían estar por ahí, pues bueno, están ahí. Me consta que siguen estando, incluso algún bloguero, por eso que decíais de los blogs, que si da pereza, que si ya no existen, que si, pues todavía el amigo Iñaki Murúa se hizo eco de nuestra última de Tweetverso de este año, ¿no? Bien, otra cosa a la que voy a hablar muy rápido, porque aquí hay Pablo, es las gincanas de la Alcoyanada. Estas gincanas son unas gincanas que se organizan a nivel de toda España, nacieron en Barcelona, en Manresa. Entonces pues montó una serie de gincanas para que su alumnado pudiese conocer pues la capital, en este caso Barcelona, cuando se iban a estudiar a la universidad, pues que tuviesen un conocimiento, porque lejos de conocer los centros comerciales, poco más conocían. Entonces la gente cuando va a la universidad a Barcelona, más cosas, ¿no? Y aprovechar también todo el bagaje cultural que tiene la ciudad. Pues bueno, yo precisamente también en 2015 hice mi Alcoyanada 2015, 2016, la organicé esa. Realmente decidí darle una vuelta. Y coincidiendo que era el centenario del nacimiento, dije, bueno, esta también vamos a hacer poesía. Y entonces hicimos la Alcoyanada 2017, que la subtitulamos como la Joan Baixada. Rendimos tributo un poco y homenaje a Joan Baix, que es un poeta de Alcoy, que bueno, escribió tanto en castellano como en valenciano. Bueno, la gincana básicamente consiste en que los alumnos en grupos de 5 o 6 se les reparten 6 tarjetones. Son 6 tarjetas que corresponden a 6 lugares
bueno, que estáis viendo ahora un ejemplo de un tarjetón, lugares que tenían algo que ver con la vida u obra de Joan Valls. Hacer un recorrido por la ciudad y ir a cada uno de esos 6 sitios y allí hacer una foto o un vídeo y subirlo a Instagram. Pero además les pedíamos que tenían que hacer 6 pruebas, una por cada tarjetón. En esas 6 pruebas, y aprovechando, ya digo, la coyuntura de hacerlo sobre Joan Valls, que tenían que hacer 3 en castellano, 3 en valenciano, y en 2 de ellas se recitaron un poema, una en castellano y la otra en valenciano, un poema de Joan Valls, que tenían en el tarjetón, siempre tenían un poema. En otra tenían que escribir ellos un poema y recitarlo en castellano y en otra en valenciano. Y luego también tenían que preguntar a gente de la calle si sabían quién era Joan Valls, ¿no? Pues eso, las 3 pruebas consistentes en vídeos eran estas 3 y las 3 para hacer una foto, también esas que leéis ahí. Ya digo, fueron los 3 vídeos, las 3 fotos las subían a Instagram con el hashtag de la jornada y bueno, pues muy graciosos en cuanto a los vídeos, porque también hacían algunos sketches ellos o preguntaban a la gente. También se dieron anécdotas muy graciosas porque hubo gente que confundió Joan Valls con Joan Fuster o cosas que no venían a cuento. Pero bueno, la idea de todo esto es que el alumnado, pues además de poner en juego la poesía, ya digo que confeccionaron sus propios poemas y también recitaron poesía de Joan Valls. Aquí veis una foto, bueno, que se lo comen a besos, busto que hay en una de las plazas de Alcoy. Como decía, pues el hecho de trabajar la poesía de un poeta alcoyano muy nuestro, muy contextualizado en el sitio de donde es el alumnado, hizo que el alumnado se fuese con una idea de un poco, bueno, muy lejos de la que en otras ciudades o en otras clases he trabajado con poetas más universales o más famosos, ¿no? En el sentido de que este alumnado nunca olvidará, y de hecho, pues como decía antes Tony, ¿no? Todavía me encuentro gente en la calle, la Joan Vallsada, y lo bien que se lo pasaron y lo mucho que aprendieron tanto de poesía como a valorar la poesía, ¿no? Alumnado, adolescente, bueno, aprenda a querer, a valorar la poesía y que luego de poesía pues ya es de admirar, ¿no? Y que todo esto haya sido gracias a una actividad sencilla, yo creo que no tiene más, que es una gincana. El hecho de trabajar con las redes sociales, esa inmediatez de la que hablabais, todo eso hizo que pues disfrutasen esta actividad y de hecho ahí tenéis por ejemplo algunas de las valoraciones que hicieron y que el alumnado quedó encantado, contentísimo y bueno, hasta el profesorado se animó a recitar también, se hizo eco todos los medios de comunicación, hasta incluso pues bueno he hecho algunas publicaciones al respecto y también me invitaron en Barcelona a la tercera trobada de Joves Lectors para contar un poco la experiencia y que estuvimos también contando la mesa. Yo termino ya, por si no os iba a dejar acabar de hablar, contando un poco también mi particular batalla, ¿no? Estábamos hablando antes de la inmediatez y José, tú estabas hablando de que tu alumnado pues está ahora, bueno, tu alumnado y el de todos, están todos en Instagram, ¿no? Es la red social que están ahí y que, bueno, es una imagen y es la imagen que das y los likes que esperas que te den a esas imágenes. Porque hace un par de semanas asistí a crearse una cuenta en Instagram y es muy tuitero él. Y otra profesora le dijo, pero apúntate, ¿por qué no? Y tal. Esto dice, no, porque en Instagram solamente ponen fotos bonitas. Yo salí ahí en mi defensa rápidamente y dije, esos no son todos. Yo soy el primero que pone fotos feas. Y la otra profesora dijo, es verdad, Juanfran pone fotos feas,
pero el texto que acompaña es muy gracioso, es muy bonito, y es ahí donde voy, ¿no? Mi particular batalla está en que estar presente con la imagen, es más, debería estar presente en la imagen, ya que nuestro alumnado ahora está más por la imagen que por el texto, porque cualquier publicación de Instagram con la imagen y ya está, sino que me gusta que lean el texto. Y bueno, y si luego te lo comentan o te dicen... Pero el tema de Instagram es lo que os decía. Podemos llevar la poesía desde tan sencillo como ponerla escrita en un post de Instagram que hagamos, dejarlo entrever para que la gente se busque, decir, bueno, ¿y quién es José Manuel Vidal? ¿Y cuál es su poema Plucha? O bien, bueno, movimientos... proyectos como el que Tony también está ahí en Poesía 27, Generación del 27, otra forma de darle visibilidad, o incluso bueno, está también, es decir, coger textos, simplemente fotografiarlos y la gente se molesta en leerlo, ¿no? O como de Salvador Espriu. Pero yo voy a ir un poquito más allá, y es el de las fotografías feas a las que hacía mención antes. No es con ninguna intención de burlarse, de hecho lo digo ahí, pero esa vida no sé, la conocéis todos, que es el bestiario de la lengua. Lo empecé con alumnado y sigo con ello, y ya te digo que soy profesor de ciencias, pero me resisto a que la ortografía, pues que no se corrija y no se sepa, ¿no? Y aprovecho a la vez de corregir la ortografía para hacer poesía. En ese sentido, pues lo que hacemos es detectar fotos de textos mal escritos, con faltas de ortografía, sin intención de burlarse de nadie, sino simplemente de pasar un buen rato, y a la vez que pasamos un buen rato poner en valor y en juego la poesía, pues construimos textos. Pues a mí este día me salió de sujetadores, una foto de una lencería donde había una foto de sujetadores y estaba pues la palabra entre medio del llano, y bueno, me salió esta oda a los sujetadores o esta poesía, ¿no? Se pueden hacer muchas cosas sencillitas, y yo creo que también es una forma de está nuestro alumnado ahora, pues captarlo, el hacer que sigan amando, valorando, bien sea la propia o la de otros, en su lectura, en su comprensión, en su estima. Me callo, y así ahora ya alguno de vosotros a valorar o a quejaros, a criticar lo que os acabo de dar. Bueno, yo por ahora solamente puedo decir que lo que ha dicho antes Tony también, y tú mismo has dicho que eres profesor de ciencias, pero yo sobre todo que contento estoy que estés con nosotros en la Universidad de Alicante. Esto sí que lo puedo decir, porque cuántas cosas vamos a poder hacer y cuánto aprendemos de ti. Es un traidor, o sea, a tu madre dijeron, ha tenido un poeta, y por llevar la contraria te hiciste químico. Vamos, es solo el espíritu ese de contradicción. Muy mal. Estás pidiendo un abrazo de Juan Genio así en modo... No pienso salir en la foto rodeada de vosotros. No, pero es de alabar. Es de alabar acciones como la de Juanza, por el simple motivo que siempre se deja el tema de la ortografía a los de lengua. Y creo que si algo debemos aprender, por ejemplo, de comunidades como la andaluza, es el plan lingüístico de centro, que se trabaja la parte lingüística de forma transversal, desde abajo de arriba abajo, en materias científicas y en materias humanísticas. Y creo que la construcción de todo el mundo es que luego parece que en los claustros es como la culpa es de los de lengua que no se enseñan a ortografía, que no se enseñan a redactar, ¿no? Y luego te encuentras con eso, que yo qué sé, en filosofía se tienen que esgrimir argumentos, se ve en lengua. Y también el método científico es hipótesis, que viene de ciencias también, con lo cual creo que lo que hace
Juanfe, en este tipo de lecciones es digno de hablar y de agradecer, sobre todo por los profes de lengua. Que no vean que esto es lo de los frikis de las tiles. Hay una pregunta que nos lanza un alumno desde el canal de YouTube. Ha dirigido a Tony, pero bueno, creo que también podéis luego. Pero Tony, comienzas respondiendo y si queréis luego aportar, os la paso a mí. Vale. A ver, pregunta eso, ¿no? Lo de vivencial. Antes he comentado, ¿no? Esto que estamos hablando de innovación, ¿no? Leer poemas en clase y grabarlos se ha convertido en un acto innovador y parecía que había una crítica hacia otros modelos, ¿no? Que también he hecho, que hay profes que solo usan los no es una crítica a esos profesores, que en el fondo, ya lo he dicho muchas veces cuando hemos ido a dar cursos y tal, esos profesores en el fondo piensan que su función es acabar un temario y un currículo que sabemos que es inabarcable y por tanto no da tiempo a leer poesía en el aula. Si nos paramos a pensarlo fríamente, si hay que acabar ese currículo, ese temario que es vastísimo, nunca habría ocasión en el aula para leer ni poesía ni ningún otro tipo de texto literario. Apenas daría tiempo para leer pinceladas de distintos tipos de texto y pasar a otra cosa. Entonces, lo que hay que hacer es, bueno, lo que hay que hacer, cada uno que haga lo que quiera, que somos mayorcitos, pero lo que yo sí que tengo claro es que esto requiere un acto de rebeldía, una primera rebeldía contra el currículo, esa lectura del currículo secuencial y de contenidos uno detrás de otro a marcha martillo, no sé ni lo que hablo, ¿vale? A estas horas. Eso es inviable, o sea, es inviable que yo esté el lunes dando el sintagma nominal, el martes esté dando la metáfora y el jueves dando, pues yo qué sé, la lírica del barroco. Eso no puede ser. Nosotros cuando hacemos proyectos de literatura nos damos nuestro tiempo. Pedagogía de la lentitud, fundamental. ¿Por qué? Pues cuando he hablado de segundo de la ESO, que trabajamos una antología que bueno, la recomiendo porque funciona muy bien. Es una antología que está en SM de Agatha Ruiz de la Prada, decorada por Agatha Ruiz de la Prada, que bueno, alguno me matará porque es... pero bueno, los poemas les gustan a los chavales, que es lo que a mí me importa, ¿no? Entonces, cuando trabajamos eso, pues igual nos pasamos un mes o a veces nos hemos pasado hasta más tiempo exclusivamente leyendo poemas un mes. Claro, para eso tienes que paralizar todo lo demás, la sintaxis, la historia de la literatura, los tipos de texto, porque estás leyendo poemas y te tiras 2 semanas leyendo poemas y escuchándolos a ellos leer poemas, y ellos escuchan unos a otros y se valoran, porque hacemos unas rúbricas, hacemos unas escalas de valoración, cuando uno lee los otros tienen que escuchar y ver si está leyendo, lo puntúan, se pican unos a otros, dicen no me cuentes esta y mañana voy a intentar leerlo mejor. Claro, todo eso es un tiempo que necesitas en el aula. Y entonces es cuando lo vives, porque vives las cosas a las que les dedicas tiempo. Si le dedicas 5 minutos a ver si es rima consonante o rima sonante, eso no lo vives, ¿vale? Entonces, el añadido, pues que luego te tienes que preparar un poema y tienes que leerlo delante de tus compañeros o delante de la cámara, porque si igual te da vergüenza delante de los compañeros a determinadas edades, pues nos vamos a un aula aparte y lo grabamos en vídeo y luego lo vemos todos juntos. O sea que hay una serie de vivencias alrededor de la poesía. Y no solo de la poesía, como hemos trabajado el Lazarillo, es el Lazarillo, y si es el teatro, es el teatro, me da igual lo que sea. La poesía sí que se presta más. Yo creo que la poesía es lo que ellos viven con mayor intensidad. Hemos hecho otros proyectos de literatura, pero creo que el sentido de leer un poema y vivirlo requiere un tiempo. Y luego, en segundo electo, al final acabamos con el remate de decorar, ¿no? De coger una cartulina y ese poema que tanto te ha gustado, pues convertirlo en un objeto, en un pequeño objeto, pues, o sea, a veces es una cartulina decorada con la letra del poema. Otros pues estimulan más su imaginación y hacen un poema objeto. Pero darse espacio a la creatividad, a las emociones, a la vivencia, a las emociones vinculadas al hecho literario. Porque es que en cuanto a hablar de emociones, mira, otro neopedagogo de las emociones.
Vamos a ver, si hay algo en la literatura que valga la pena es que despierta emociones, porque si no, ¿para qué queremos la literatura? Podríamos leer perfectamente el manual de instrucciones de una lavadora, si todavía los hacen, que creo que ya ni los hacen, ¿vale? Dejo de hablar, que como muy pesado. Menos mal que es una lavadora, que si fuese de Ikea no hay ni texto. No, si la cuestión, incluso que yo lo que apunta Tony, nosotros conseguimos hace 2 años instaurar que 1 hora de la semana, fuese cual fuese el momento del curso, era de lectura. Se ve en el aula, porque muchos chicos en casa no leen. No leen ni porque no hay, o bien no tienen hábito, o bien es algo que les estigmatiza, ¿no? Es que tú lees, ¿no? Y conseguimos poner 1 hora a la semana, una sesión, casualmente la de los viernes, que están como más cansados. Al principio que lecturas pautadas, como apuntabais, y luego lecturas voluntarias. Las primeras clases las recuerdo con dureza, porque para muchos estar 50 minutos sentados leyendo, cuando nunca lo han hecho, es duro. Y ojo, créeme que a los 4 o 5 semanas empezó a... Ellos te pedían, mañana vamos a leer. Y veas que quien no leía sí que lo consigue, con lo cual creo que ese momento de lectura es como propiciamos ambientes de aprendizaje o de apertura que nunca igual no tienen fuera del aula, ¿no? Si miráis los estudios de lectura, es a partir de los 14 años, cuando ya cae el peso de la lectura obligatoria, cuando los chavales dejan de leer, con lo cual fomentémoslo. Y lo que decía Tony, esa metonimia poética, ¿no? De un objeto, la parte por el todo, ¿no? También, por ejemplo, a mí propio con mi experiencia, los microteatros me han dado muy buen resultado. Esas obras que tienen 8, 10, 12 personajes, que puedes repartir roles y cada uno tiene que establecer su turno de participación, que creo que también es una muy buena interacción. Y ojo, por más que critiquen a quien diga lo de las emociones, quien conoce a mis alumnos soy yo, y quien quiere sacar lo mejor de ellos soy yo, o sea, más allá de la calificación, con lo cual creo que esa lectura es más que necesaria. A mí me gustaría preguntaros a los tres, y así aprovecho. ¿Cómo pensáis enfocar, si seguimos con esta situación, seguir trabajando, pues, por ejemplo, la poesía, ¿no? Bien sea confinados, bien sea en clases online, e incluso sois actores, actrices o directores y no va a pasaros nada si adelantáis algo de los futuros usado llevar a cabo, ¿no? Así que yo he lanzado el anzuelo a ver quién pica. Venga, yo soy el primer pez que pica ese anzuelo. Has pescado una ballena, entonces. Mira, yo os cuento 2 cosas que hicimos el curso pasado. En periodo de confinamiento, cada uno en su casa. Que Dios, no, por favor, que no lo toque, que si no morimos de gallina, de estar en casa. Pedimos que a los de primero y segundo de la ESO, a cada grupo, leíamos poemas, como dice Tony, y de un abanico de 10-12 poemas votábamos cuál era el poema que más les gustaba, pero tienen que justificarlo, el por qué y cuál tenía más sentimiento, ¿no? Entonces había una elección de cuál era el poema que más, a nivel de consenso, más podía gustar. Siempre poemas que tuviesen un amplio número de versos o de estrofas. Y buscábamos, en un reparto equitativo, que grabasen un pequeño vídeo, y ya no un vídeo de todo el poema al completo, sino que cada uno le asignábamos una estrofa. ¿Qué pasa? Que cada uno, el tempo de lectura y la intensidad de lectura es diferente. Pero cuando había ensamblado ese vídeo, que es un romántico de pegarme con el editor de vídeo, Tony, sí que daba ese resultado, ¿no? Entonces, en tiempo de confinamiento nos gustó eso, y luego nos lo pidieron los profes. También lo hicimos, con lo cual creo que es una de ida y vuelta que puede ser muy constructiva. Y una segunda idea que el manejaba en cuanto a la coeducación, os imagino los que estáis en la torreta, el próximo 1 de octubre, que además de lo institucional, sabéis que los valencianos celebramos nuestro Día de los Enamorados, ¿no? ¿Sabéis? ¿Os imagináis que una comparativa, un contraste de cómo es de intenso un poema de Estellés como Els Amants y una canción de Maluma? Los que tenéis la oportunidad de contrastarlo,
no encuentro que haya el escándalo que suscita Maluma en cuanto a la imagen visual que comporta y el escándalo que suscita entender bien el poema de Estellés. Creo que hay muchos chavales que van a decir, oye, Estellés mola, ¿eh? Con lo cual yo lo dejo caer, o sea, es una idea que quien la quiera recoger, yo, ¿por qué no puedo hacerlo en Madrid? Que si no también lo plantearía. Una comparación Estellés-Maluma sería muy jugosa. Bueno, yo os he puesto ahí los enlaces a Piénsame el amor. Es un proyecto que lo hemos pasado muy largo y que yo quería recuperar precisamente este año, ¿no? Que ya que pregunta Juanfran, fue un proyecto que hicimos colaborativo también. Fue en el pleno tránsito ya entre la época esta de los blogs y las redes sociales, y de hecho ya tiene etiqueta en Twitter. Piénsame el amor, con Dani García, que lo conocemos casi todos, con José Chordá, Gamboa, grandes gente de la red y conocidos nuestros también, profes, Fraga, muchísimos, ¿vale? Y también fue multinivel, o sea, se trataba pues de abordar el tema del amor de manera transversal y a lo largo del tiempo a través de poesías, ¿no? Desde la Edad Media hasta la actualidad. Y sí que lo quiero retomar precisamente por esa amenaza de los confinamientos o los posibles confinamientos, el tener ese corpus de textos ahí, que en el fondo es una antología de poemas que tienen el amor de fondo, tenerlos ahí y tener la posibilidad de ese marco didáctico, porque si entráis en el proyecto está muy especificado, ¿no? La búsqueda de información, digamos el análisis tanto del contexto del autor como de la época, que es algo muy academicista, ¿vale? Pero luego ligado a dos cuestiones que a mí me interesan mucho en mi asignatura de literatura. Una es la expresión oral, que lleva aparejada pues una pechacucha, ¿no? que exige exposición oral, síntesis, la preparación visual de lo que es la presentación esa de 20 diapositivas que avanzan cada 20 segundos. Eso por un lado, y por otro lado lo último que es la creación de un videopoema, ¿no? que también otra vez volvemos al tema de mezcla de códigos y tal. No sé si lo llevaremos a cabo porque es un curso de tercero, sabéis que estamos con alternancia, que viene un día sí, día no, entonces lo creo de semana a semana, pero bueno, y queremos también hacer algún proyecto con los de historia, ligado a las migraciones. Así que no sé cómo me va a ir de tiempo, pero el tenerlo ahí en la recámara y saber que tengo esos textos, que tengo poesía ahí, que puedo tirar mano de ella y que puedo recuperar la creación, ¿no? La creación vinculada a la lectura poética, es algo que me tranquiliza, ¿no? Creo que no necesitaría, si ahora nos confinan, no necesito un libro de texto, ¿no? Para nada. Podría sobrevivir con ese corpus de textos literarios, con 4 pinceladas de tipologías de textos acerca de la vida de los autores o contexto, con lo cual trabajaríamos los textos positivos, y luego la creación literaria a partir de un videopoema. Podría sobrevivir. Podría vivir sin sintaxis, ¿vale? Como ha dicho la ballena, yo soy más el boquerón, pero también puedo vivir sin sintaxis. En tercero de la ESO, siempre hay tiempo para la sintaxis, en bachiller, no les pasa nada si es un año que hay una pandemia, no ven complemento régimen, ya tenemos bastante régimen. Claro, que si la cuestión es que cuando el chaval llega a la prueba de segundo bachillerato, realmente cuántas horas se destinan a la sintaxis durante toda la etapa de... Ya empecé una realidad verlo en primaria, y aquí rescato un hilo que tuvimos hace algún tiempo en Twitter. Ya en primaria me parece una barbaridad. Pero de toda secundaria, 4 cursos de secundaria y 2 de bachillerato, ¿cuántas horas se destinan a la sintaxis? Para que luego en esa prueba de segundo bachillerato valga un punto. Y ahora, la expresión escrita, la reflexión, la crítica literaria, la crítica textual, la exposición, la argumentación, etcétera, parece que eso se deja para los compañeros de segundo bachillerato que se enfrenten a la presión de la nota. Con lo cual creo que si eso se incentiva desde cursos
iniciales de la secundaria, creo que es sembrar para recoger luego frutos muy propicios para ello. Sí, no, está claro. Quizá a veces, igual que veíamos que todos los poetas cultivan la prosa, igual que cultivan el verso, igual, o sea que es como tipologías textuales. Parece que eso hay que trabajar una cada año y que, bueno, se puede trabajar todas de forma transversal. Defíneme. ¿Cuál es el poema que más te gusta de Benedetti? ¿Por qué? Es decir, es una argumentación pura y dura. Pura y dura. O sea que no creo que esa percepción curricular que tenemos de, por un lado, los textos y por otro lado, la poesía. Pero tú sabes que eso es producto de ese currículo traducido directamente de un libro de texto, que es el que te dice que hay un bloque de hojitas verdes, que es el de literatura, y un bloque de hojitas naranjas, que es el de gramática, un bloque de... Y que eso son cosas separadas, entidades separadas. Y eso hace daño, yo creo que hace daño, porque estamos oyendo muchas veces, no, que claro, la morfosintaxis ayuda a expresarse mejor, eso no lo discute nadie, pero lo que ayuda a expresarse mejor es expresarse mejor. O sea, una actividad de exposición oral ayuda a expresarse mejor que aprender morfosintaxis, no nos engañemos, evidentemente lo otro puede ayudarnos, pero si te dedicas a hacer lo otro y no haces exposiciones orales, no estás ayudando para nada, ¿vale? Porque lo puedes engañar y decir, no, algún día esto servirá para algo. Porque cuando me vaya al instituto me servirá para cruzar semáforos. No, yo se lo pongo y digo, la lástima que tenemos en nuestra materia es que igual que en las pruebas de inglés hay un componente oral, la lástima es que en lengua no haya un componente oral. Porque creo que titular en la parte de oralidad las iban a pasar canutas, muchos chavales y muchos profes, porque parece que queda desapercibida. Antes hablabas tú de los que te se dan de INSTI, recuerdan una experiencia del aula. Bueno, hace mucho, yo empecé a dar clase allá en el año 2002-2003, ya, esos críos que tenían en 2002 ya se están casando, no tiene PS. Y me acuerdo que uno me decía que, siendo testigo de boda de otro compañero de clase, dice, me dieron 5 minutos. ¿Y sabes qué dice? Una pechacucha. Claro. Y dices tú, seguramente sudó tinta para hacer un texto expositivo, pausado, con guiños y giros del lenguaje. Pero eso ha servido para coger confianza. Los que han dado clase en la universidad, cuando han llegado a defender un TFM, un TFG, hay algunos que te dicen, es la primera vez que me enfrento a un texto oral. Y dices, perdón, o sea, que has tenido 6 años de secundario y bachillerato para trabajar y nunca hizo, nunca. Siempre ha sido por escrito. Cuando ponen el currículo competencia oral, además uno de los bloques que te dice es más, tendría mejor nota por estar callado en todas las clases de lengua. Mira que el chico más callado, vamos a ponerlo un 10. O sea, fíjate en la paradoja en la que entramos. Y es... Que es curioso que diga lo de la pechacucha. Es cierto que será más fácil que uses una pechacucha en una boda que analices una subordinada predial, por ejemplo, ¿no? O sea, te imaginas, te subes ahí adelante del novio y dices, bueno, pues esta es la oración principal, ya no te vuelven a invitar a una boda en la vida. Igual con la pechacucha probablemente tienes hasta éxito esa noche. Y cuando eras el cura y dijiste que si alguien tiene que hablar ahora o calle para siempre, no creo que nadie diga, señor párroco, ¿ese alguien es subordinada del sujeto o es subordinada del diablo? Exacto. Claro, no, pero es que yo creo que al fin de cuentas, creo que debemos trabajar para favorecer que los chavales adquieran habilidades, se queden competencias que en el mundo social fuera nadie les va a criticar de es que estos o tildares de mira cómo habla. Ojo, ¿alguien ha enseñado a pautar o a diferenciar los niveles lingüísticos? Mira, esta misma mañana me decían unos alumnos, digo, claro, la gran dificultad que tú sabes cómo quedas en segundo de la ESO, en primero y segundo de la ESO es que sepan diferenciar los niveles de la lengua. Te hablan a ti, profe, como hablan a su colega. Pero igual que lo hacen contigo, lo hacen fuera del aula. Y es como, no, mi misión es, oye, en el mundo existe gente que si tú a un policía le hablas de tronco, colega, no pasa nada.
es al calabozo y ya cumples condena por un simple hecho lingüístico. Y es como saber que la lengua crea a las personas y los hace merecedores de estar en una sociedad que, ojo, no es como referencia el consejero de Sanidad andaluz, por favor, no, sino que ponemos como referencia a gente que habla en condiciones. Pero que un chaval de bachiller no sea capaz de hacer una presentación oral, o sea, y el acompañamiento de una presentación explica en condiciones, porque todos lo habéis visto, ¿no? Esas presentaciones que son todo texto, copia y pega, tal cual, ¿no? O sea, y dices, ¿cómo hemos llegado ahí? Evidentemente hemos llegado ahí porque no le hemos dedicado tiempo suficiente a eso. Y creo que eso tiene una prioridad mucho mayor hoy día, porque esas presentaciones orales, ese presentar un producto, presentar un proyecto, presentarse a sí mismo, es algo con lo que se van a enfrentar sí o sí, prácticamente todos ellos, porque os les van a pedir incluso ya los currículos o lo que sea. Y resulta que estamos dedicando tiempo a otras cosas que son mucho más marginales. Y saldrá el chaval ahí en bachiller y hará una presentación plagada de textos sin ninguna imagen y en Comic Sans, y ya no lo contratarán en su vida, o sea que está condenado ya. Así que eso tenemos que abordarlo. Creo que hay dos puntos, y aquí, si antes Juan fue metido donde llaga con los blogs, yo me permití meter el brazo entero, que es la siguiente. Yo tengo la sensación que la competencia oral es más, o sea, se consigue más en inglés que en castellano. O sea, se trabaja constantemente en inglés que en castellano. Y un chaval le tiene menos miedo a hacer una presentación en inglés porque sabe que su cuota de mercado es más reducida y con que diga dos oraciones simples o coordinadas le es suficiente en castellano. Y la segunda, y aquí yo os creo la pregunta abierta, los que deslengua, ¿no tenéis la sensación que la didáctica de la lengua cada vez se asemeja más a una didáctica española para extranjeros que de lengua como el L1? Sí, yo creo que debería ser así. Siempre he pensado que buena parte de las estrategias de español lengua extranjera no se aprovechan en nuestras clases, porque pensamos que, como son hablantes de lengua materna, esa competencia oral la tienen asumida, ¿no? Y dicen, no es así. No es así, pues porque no hay espacio. Otra vez volvemos a lo mismo. Para que los chavales hablen en clase, y ya podríamos entrar en el tema de las ratios, ¿vale? Pero es verdad, para que 30 alumnos hablen en clase 5 minutos, solo 5 minutos, hacen falta horas. Fíjate, a la multiplicación. O sea, igual necesitas una semana entera para escucharlos. Y resulta que, claro, ¿quién sacrifica una semana entera de clase para escuchar a los alumnos haciendo exposiciones orales? Y sabes que el reloj está tic-tac, tic-tac, tic-tac. Acabo de perder el complemento directo, tic-tac, el indirecto. Ya no puedo dar la anáfora, tic-tac, tic. Es así, vivimos con esa presión. Y sabes que el compañero de al lado va a acabar el libro de texto y tú no, porque estás perdiendo el tiempo leyendo y escuchando a tus alumnos. Que, bueno, son dos grandes pecados capitales. Pero bueno, compañeros, yo trabajo en Madrid, el uso de la dije, le dije, complemento directo e indirecto, ojo, que es que cuando ellos lo ven, y yo digo, cuando la sintaxis o la fonética, digo, tú cuando escribes es que me he ido allí, ¿tú escribes con J? O sea, haces una contracción, o sea, o haces apócopes sin ton ni son. Digo, si ese tienes un contrato o una subvención pública, creo que no es el siguiente. Compañeros, como es un placer escucharos. Dentro de 3 meses volvemos con el máster de investigación y que Pep nos ha visitado varias veces, y espero que vamos a seguir con este debate. Este momento Pimpinela, dilo claramente, ya habíamos entrado en el momento Pimpinela. No, y aparte contando cosas muy interesantes, porque en estos momentos, pero sabéis que tenemos a los alumnos que han estado conectados, que también han hecho preguntas y agradecimientos, pero ya casi vamos a cerrar el
el seminario. En 2 minutos se van a ir conectando, creo que mis compañeros. No sé si el profesor Llorens se va a venir directamente a mi despacho. Mónica Ruiz debe estar por ahí. Y aprovechamos, estamos con vosotros para cerrar. Agradeceros muchísimo. Bueno, yo, de lo que ha preguntado Juanfran, yo en la universidad, en la formación del profesorado, lo que hago es copiar lo que se hace en los centros, y en su momento copiaba blogs y ahora pues copio pechacuchas y copio actividades de expresión oral y de poesía. Es decir, copio y hacemos, bueno, sí, os puedo citar un artículo bastante interesante que habla de diseño de proyectos transmedia para la educación literaria en el aula de educación secundaria, un artículo bastante reciente del profesor Hernández. Entonces, esto es lo que me sirve para simplemente, para mí lo que son modelos de éxito, modelos de trabajo, bueno, modelos de éxito. Antes hablabais mucho de lo que es innovación. Para mí la innovación es trabajar y dedicarle horas. Simplemente. Esto de la innovación, recitar poesía en clase ya lo hacía el maestro de mi maestra y mi maestra Carmen Alemán, que citaba aquí, pues ya recitaba hace muchos años y triunfaba, que es un poco al final lo que nos une en esta idea, ¿no? Es decir, que poder, y que el alumnado al final se anime a recitar poesía y a trabajar la expresión oral, pues es un poco lo que estamos. Yo os agradezco muchísimo. Sebas, hay un momento a ver si están Sebas, Mónica, Ramón Llorens está aquí, así que oficialmente en el programa tenemos, que no nos vea nadie, en este momento estamos conectados, pero tenemos una mesa redonda de la literatura hispanoamericana en el aula, realidad o utopía. Pero yo no sé, Sol Llorens, si quieres, entiende. Nos tenemos que poner la mascarilla porque vamos a ser sordos. ¿Nos veis? Aquí está el profesor Llorens. Juanfran, Tony, Pep, muchísimas gracias por todo. Espero que sigamos haciendo más actividades, nos seguimos en redes, todas estas cuestiones. Y antes de que cerremos Ramón y yo el seminario, Sebastián, Mónica, ¿queréis comentar alguna cosa? También dar las gracias a todos los ponentes que han tenido en esta mesa redonda. Creo que ha sido un colofón de lujo, ¿no? Esta reflexión de la poesía y sobre todo en esta manera de reivindicar la poesía y sobre poesía, solo poesía. Muchas gracias y por la excelente ponencia y las ideas que habéis estado tratando. Muchas gracias. Yo me sumo también a esos agradecimientos y a todos los ponentes de estos 2 días, que ha resultado todo muy gratificante y sugerente, y especialmente a todos los que han estado por ahí por YouTube siguiendo las charlas. El profesor Llorens saluda. Adelante. Sí, tú. Bueno, pues vamos a cerrar este... ¿Escucháis? ¿Escucháis? Sí. Pues vamos a cerrar este curso, este seminario, ¿no? Gracias a todas y a todos, en primer lugar, a quienes nos han acompañado estos 2 intensos días, por sus muy interesantes aportaciones o por su atenta escucha y paciencia en los escasísimos momentos de zozobra tecnológica. En segundo lugar, al equipo, a mi compañera Mónica, infatigable y rigurosa organizadora, al tecnológico y filosóficamente necesario Sebastián y al siempre imprescindible José. En tercer lugar, a las profesoras Eva Valero y Carmen Alemán por su decisivo apoyo. También al equipo administrativo del CEMAB y de nuestro departamento. Si algo ha quedado claro durante estos 2 días, es que este segundo seminario defiende su carácter abierto, no cercado, a pesar del creciente e inestable eurocentrismo limitador y centrípeto. Confluyen con esta idea las contribuciones que hemos escuchado de investigadoras e investigadores consolidados, de recién graduados o posgraduadas, de estudiantes, que reflejan el interés, el compromiso por desplazar el centro, por ampliar el corpus de lecturas hacia la silenciada escritura de las mujeres y hacia la literatura hispanoamericana, hacia las nuevas comunidades. Contribuciones todas ellas que nos confortan y vitalizan, contribuciones que nos ayudan a seguir defendiendo la alegría.
Gracias a todas y a todos y bienvenidos al tercer seminario. Bienvenidos al tercer seminario, que aparte será de literatura hispanoamericana, LIG y seguramente TIC. Ha sido un placer y nos vemos en las redes. Nos vemos.